Hay lugares en los que la belleza es una máscara para ocultar historias terribles, enclaves a los que una mano invisible, soberbia y despiadada, quiso dejar su impronta, condenándolos al peor de los castigos. Hace ya tiempo que la ruina y el abandono vistieron con su manto estos lugares, pero la leyenda negra aún permanece viva, casi tanto como el primer día, ese en el que fueron tachados de malditos. Los sucesos que decoran las historias de estos enclaves ponen, en las más de las veces, espanto en el corazón. Muertes, epidemias, fenómenos paranormales, extrañas desapariciones. Todo ello ha quedado grabado a fuego como una impronta imposible de borrar. Ochate es de esos lugares. Situado en el corazón del condado de Treviño, su historia pasada está plagada de desgracias, epidemias, desapariciones misteriosas, extrañas muertes. El fenómeno Ochate se desencadenó a raíz de las extrañas fotografías que Prudencio Muguruza, un empleado de la Caja de Ahorros de Vitoria, realizó en el lugar. En la misma se veía un sospechosísimo ovni descendiendo sobre la ruinosa población. Ochate se hizo famoso, perdiendo de la noche a la mañana su injusto anonimato. Y su historia, trágica y maldita, fue difundida a los cuatro vientos. A lo lejos se alza la vieja torre de la iglesia. Para llegar hasta ella, allí donde han ocurrido todo tipo de sucesos insólitos, hay que atravesar un verde campo en el que se reparten, como en una construcción macabra, cientos de tumbas que en su tiempo hubieron de resguardar los restos mortales de seres humanos muy pequeños, posiblemente niños. Y es que la historia de Ochate es trágica. Hasta en 3 ocasiones, las epidemias se cebaron con su población, diezmándola sin piedad. La viruela, el cólera morbo asiático, el tifus exantemático. La leyenda negra comenzó a deambular inmisericorde, y muchos fueron ya los que hablaron de maldición. Con antecedentes tales, y tras el episodio vivido por Muguruza, decenas de investigadores se han acercado al lugar para experimentar in situ. Y es que de estos y otros fenómenos han sido testigos muchas personas que nada o casi nada sabían de la historia maldita de Ochate. Me fui hacia lo que es la torre y allí, al lado de la torre, pues un poco como invocando, llamando, y digo, bueno, yo quiero ver algo. Empecé a notar unas sensaciones muy extrañas. Oí como que empezaban a andar alrededor mío, al contrario de que son las olas del agua cuando tienes una piedra, ¿no? Que normalmente se abren y esto al contrario se cierran. Me fueron cerrando, hasta que ya llegó un momento determinado que noté un roce en la espalda. Aquí, en las entrañas de la aldea, está la torre de la iglesia consagrada a San Miguel Arcángel. Es el punto neurálgico de todo el enclave. Aquí se han vivido trágicos episodios y se han obtenido sorprendentes psicofonías. Bueno, aquí en Ochate una de las experimentaciones parapsicológicas que más se han realizado, tanto a nivel de gente investigadora como de curiosos del tema, pues ha sido el tema de las psicofonías. Y yo personalmente pues, he experimentado bastante en este campo sin obtener resultados, pero de las psicofonías que se han podido recopilar en Ochate hay 2 bastante claras y con mensajes muy precisos que se realizaron aquí en la torre de Ochate, en su interior. Hay un dato curioso que ambas psicofonías se realizaron a distintas alturas. La primera psicofonía se realizó a la altura del suelo y la segunda sobre una viga por encima del suelo. Y bueno, en la primera psicofonía fue realizada por un aficionado al tema que bueno, vino una noche, como una de tantas noches que vienen aquí gente, y dejó el casete grabando, y bueno, el posterior rebobinado dio a conocer que se había grabado la voz de una niña, un tono muy infantil, que dice el nombre de Cándora o Pándora. No se distingue muy bien exactamente cuál es el primer vocablo, si es Pándora o Cándora. Luego, la segunda psicofonía que antes comentaba fue realizada por un grupo de una asociación de investigación parapsicológica de aquí de Vitoria. Esta se realizó en el año 87 y es una psicofonía que se entiende un poco peor, pero vamos, los últimos términos son claros.
se sobreentiende que dice que hace aún la puerta cerrada, y esta psicofonía, digamos, la voz que se oye es una voz de una mujer ya, pues, digamos, madura, digamos, no es tan infantil como la anterior, y de alguna manera en esta psicofonía se juega con el vocablo puerta, y etimológicamente pues Ochate significa puerta del ruido, puerta secreta, y de alguna manera pues ha habido gente que ha relacionado esta psicofonía, ¿no?, de que hace una puerta cerrada, con la etimología de Ochate, ¿no?, como muy característica de la zona. ¿Quién es Pándora? ¿Acaso el significado real es Camporá, que traducido del euskera significa fuera? La puerta cerrada, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver con la traducción de Ochate, que significa puerta del frío? Muchas son las cuestiones y pocas las respuestas. Una de las historias más dantescas aquí ocurridas fue la protagonizada por el investigador Alberto Fernández. Su muerte y las circunstancias que la rodearon son aún un enigma. Él estaba convencido de que Ochate era una puerta a otras dimensiones, pero ¿tenía razón? En noviembre de 1989, concretamente la víspera de Todos los Santos, un día por la noche, se desplazaron aquí al pueblo de Ochate un grupo de amigos y realizaron una serie de fotografías en distintos puntos del poblado. Y resulta que una de las fotografías que sacaron a este pajar que tenemos aquí detrás, fue el revelado posterior, pues descubrió un aspecto bastante curioso, porque en el agujero que estamos viendo, que hemos visto en la puerta, resulta que en la fotografía se podía apreciar lo que parece un rostro. Y la forma de descubrirlo fue bastante peculiar, porque, digamos, uno de los componentes de este grupo de amigos, concretamente una señora que ya era viuda, reconoció a su marido ya fallecido, lo relacionó precisamente con este rostro. Y las circunstancias de la muerte de este hombre pues fueron bastante, digamos, insólitas, debido a que tenía una serie de problemas personales. Y un buen día, pues bueno, cogió, digamos, su vehículo, conectó una manguera al tubo de escape y, inhalando los gases tóxicos del vehículo, pues se suicidó. Empezaron a ir primero como una especie de lamentos de niños, como lloros. Aquello desapareció. Y entonces empezaron a ir unos latidos de corazón, pero a un nivel muy fuerte. Siempre digo que es como si estuvieras con cascos y lo oyeras en estéreo, pero a un volumen muy alto. Desapariciones misteriosas, como la del cura Antonio Villegas, que allá por el año 1868 fue visto por última vez junto a la torre. Hallazgos terribles como el del agricultor Francisco Amestoy, que fue hallado carbonizado junto al camino que lleva a Ochate en enero de 1970. Los extraños latidos que se oyen en todo el enclave cuando cae la noche. La niebla que como una marabunta oculta la población y todo lo que en ella hay. No hay duda de que Ochate tiene ganada la fama de maldito por motivos más que sobrados. No obstante, llegado el momento, continuemos con nuestro viaje. Más al norte, allí donde Navarra se sumerge en las entrañas de una montaña áspera y salvaje, se halla Zugarramurdi. Rodeado de verdes prados, pocos elementos parecen inducir al viajero que nos encontramos en un lugar en el que hace siglos la maldición cayó con todo su poder. No en vano, cuentan las crónicas, por estos lares el mismísimo demonio hizo de las suyas. Los días 7 y 8 de noviembre de 1610, en esta tranquila tierra, se generó un clima de crispación social que llevó a la hoguera a un grupo de 6 mujeres acusadas de brujería. Estas fueron ejecutadas en el famoso auto de fe celebrado en Logroño.
Durante el proceso, diversos testigos afirmaron que una serie de mujeres acudían regularmente a los aquelarres del Prado de Berroscoberro, procedentes del Reino de Navarra y del sur de Francia, y formaban conventículos en las famosas cuevas de Zugarramurdi, donde además realizaban también diversos rituales demoníacos. Todo comenzó con las fantasiosas declaraciones de María de Chimildegui. Esta declaró que durante año y medio había sido bruja, asistiendo, al menos en 2 ocasiones, a los famosos aquelarres celebrados en la localidad navarra. Una vez desatado el pánico, se sucedieron las detenciones, hasta un total de 300. Y es que el caso de Zugarramurdi fue el mayor reflejo peninsular de la locura desatada por inquisidores y su obsesión por la maldición diabólica. También hoy, 400 años después, estremece el cuerpo recordarlo. Actualmente se están construyendo en el lugar un museo en honor de las víctimas en un viejo hospital de la localidad. Aunque tarde, siempre es necesario hacer justicia. Seguimos ruta en dirección a uno de los puntos más calientes en lo que a misterio se refiere de toda la península. Aquí, en la comarca albaceteña de San Pedro, se esconde un inquietante enigma que por su longevidad ha pasado a formar parte de los grandes misterios españoles, dejando tras de sí una larga estela de sorprendidos testigos. Aquí, desde hace más de 40 años, decenas de extraños avistamientos vienen a corroborar que en esta seca planicie de la Mancha, lo imposible cobra forma para mostrarse descaradamente ante quien se atreve a rondar por estos parajes cuando cae la noche. Dicen los viejos del lugar que por estos lares aparece la luz del pardal, la luz de los difuntos, esa que se aparece, según afirman los lugareños, en especial el día de Todos los Santos. La noche, fría como de costumbre, transcurría lenta, tranquila, sin grandes sobresaltos. En el interior del Land Rover, los guardias civiles Eugenio Alarcón y el cabo José Olmo conversaban tranquilos. La llegada de la madrugada fue transformando el lugar en un campo siniestro, lunar, en ese punto donde la leyenda y el misterio se nutrían del miedo y el estupor de los múltiples testigos, que con el paso de los años habían sufrido en sus carnes los insólitos encuentros. Nos encontrábamos de servicio y veníamos de Casa de Lázaro en dirección a San Pedro. Y al llegar, mejor dicho, al pasar la curva de la Quéjola en dirección a San Pedro, observamos a una distancia de unos 50 metros del Land Rover un objeto que tendría una circunferencia o un círculo, como quiera llamarse, que desde el barbecho al monte pues habría unos 50 metros y era blanco con unas luces rojas muy potentes, y en su interior no pudimos observar nada anormal más que esas luces rojas. Y es que los encuentros con lo absurdo, con esa parte maldita que encierra el misterio, han sido muchos en esta región. Algunos de ellos demasiado claros y demasiado evidentes. Pues nada, venía de Albacete aquella noche, que era más o menos la 1:30 o así de la noche, y aquí en este sitio había un banco así de niebla, lo que pasa para el verano, esto era para el mes de agosto o así. Había un banco de niebla, una niebla baja, estas que se forman aquí para el verano, y de momento me cayó una placa de hielo en el coche. No sería muy gruesa, pero era muy grande, porque aquí en el parabrisas adelante se quedó bastante hielo acumulado. Al llegar ahí a Cañada Juncosa,
Me acuerdo que le quité con la mano a un hielo del que quedaba y claro, aquello era bastante raro. Consultas posteriores al Instituto de Meteorología descartaron la presencia de una tormenta o de cúmulos nimbos por aquellas fechas en la comarca de San Pedro. Nada de nada. Explicación: aparentemente ninguna. No obstante, es conveniente recordar que muy cerca de este enclave hay un yacimiento funerario íbero, y a pocos kilómetros de aquí se halló una de las piezas íberas más extrañas y terroríficas de la historia, la conocida Bicha de Balazote. Disquisiciones al margen, lo cierto es que la luz continuaba paseando su siniestra presencia ante la mirada asustada de los vecinos de las cercanas poblaciones de San Pedro y Casas de Lázaro. Era precisamente en Casas de Lázaro donde mayor número de testigos afirmaban haber observado las andanzas nocturnas de la luz de todos los santos. Yo llevo 18 años ejerciendo como médico en este municipio, en San Pedro, y desde el 1991 de alcalde, y la verdad es que el fenómeno de la luz del Pardal lo he oído y lo he comentado con muchos vecinos, porque es mucha la gente que dice haber visto lo que se denomina la luz del Pardal. Yo en esto la verdad es que soy bastante escéptico, como creo que mucha gente, pero lo cierto es que tampoco tengo motivos para dudar de las personas que dicen haberlo visto, ¿no? Me parece gente seria y que cuando comenta una cosa de estas, pues lo hace con el conocimiento de que este tipo de hechos generalmente pues hay mucha gente que le pueden provocar risa o desconfianza, incluso alguno puede tener más acentuado el sentido del ridículo, pero lo cierto es que el fenómeno se comenta por muchos vecinos, no solo de este pueblo, sino de Casas de Lázaro, de Pozuelo, del Jardín, de gente que visita esta zona. Venía una bicicleta, veníamos otro muchacho y yo, y nos salió una luz en la carretera en el Pardal, a una altura de 1 metro, 1,5 metros del suelo. Y al llegar a una curva que hay, que es la última curva que la resta para bajar la Vega al pueblo, ¡pum! Miro a la derecha y no estaba, ¿no? Así pues, estén con los ojos muy abiertos. Cualquier madrugada circulando por estas carreteras, pueden entrar, sin ser conscientes de ello, en uno de estos lugares malditos. Allí, donde la parte más oscura del misterio cobra forma. Allí, donde desde hace siglos, la leyenda negra camina con paso firme, buscando a su siguiente víctima, dejando una impronta tan profunda como imborrable. Será entonces cuando los mecanismos del malditismo se pongan en marcha. Llegados a este punto, nosotros seguimos buscando. La investigación continúa abierta. Su injusto anonimato y su historia, trágica y maldita, fue difundida a los 4 vientos. A lo lejos se alza la vieja torre de la iglesia. Para llegar hasta ella, allí donde han ocurrido todo tipo de sucesos insólitos, hay que atravesar un verde campo en el que se reparten, como en una construcción macabra, cientos de tumbas que en su tiempo hubieron de resguardar los restos mortales de seres humanos muy pequeños, posiblemente niños. Y es que la historia de Ochate es trágica. Hasta en 3 ocasiones, las epidemias se cebaron con su población, diezmándola sin piedad.
viruela, el cólera morbo asiático, el tifus exantemático, la leyenda negra comenzó a deambular inmisericorde, y muchos fueron ya los que hablaron de maldición. Con antecedentes tales, y tras el episodio vivido por Muguruza, decenas de investigadores se han acercado al lugar para experimentar in situ. Y es que de estos y otros fenómenos han sido testigos muchas personas que nada o casi nada sabían de la historia maldita de Ochate. Me fui hacia lo que es la torre y allí, al lado de la torre, pues un poco como invocando, llamando, y digo, bueno, yo quiero ver algo. Empecé a notar unas sensaciones muy extrañas. Hay lugares en los que la belleza es una máscara para ocultar historias terribles, enclaves a los que una mano invisible, soberbia y despiadada, quiso dejar su impronta, condenándolos al peor de los castigos. Hace ya tiempo que la ruina y el abandono vistieron con su manto estos lugares, pero la leyenda negra aún permanece viva, casi tanto como el primer día, ese en el que fueron tachados de malditos. Los sucesos que decoran las historias de estos enclaves ponen, en las más de las veces, espanto en el corazón. Muertes, epidemias, fenómenos paranormales, extrañas desapariciones. Todo ello ha quedado grabado a fuego como una impronta imposible de borrar. Ochate es de esos lugares. Situado en el corazón del condado de Treviño, su historia pasada está plagada de desgracias, epidemias, desapariciones misteriosas, extrañas muertes. El fenómeno Ochate se desencadenó a raíz de las extrañas fotografías que Prudencio Muguruza, un empleado de la Caja de Ahorros de Vitoria, realizó en el lugar. En la misma se veía un sospechosísimo ovni descendiendo sobre la ruinosa población. Ochate se hizo famoso, perdiendo de la noche a la mañana